La lección más poderosa de la Semana Santa no está en las palabras de Jesús, sino en el silencio de María. Sí, has oído bien. En medio del clamor, del dolor, del griterío de la pasión, la figura que realmente resuena con una fuerza sísmica no es la del hijo pronunciando frases que ya conoces de memoria, sino la de la madre, muda, absorta, en un silencio que lo dice absolutamente todo. ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, mientras la injusticia más brutal se cernía sobre el ser que más amaba, María guardó silencio. Un silencio que no es vacío, ni sumiso, ni resignado, sino un silencio preñado de significado, un silencio volcánico que contiene la rabia, la desesperación, pero también una fe inquebrantable. ¿Por qué? ¿Qué puede enseñarte el silencio de María sobre la esperanza en los momentos más oscuros? Esa es la pregunta que vamos a explorar juntos en este viaje a través del alma de una mujer extraordinaria. Y si te interesa descubrir los secretos que esconden las vidas de aquellos que, como María, marcaron la diferencia, te invito a unirte a nosotros en este canal, Vidas Santas. Aquí desenterramos las historias que la historia oficial a menudo olvida, las voces silenciadas, los mensajes ocultos tras siglos de interpretación. Porque creemos que en el pasado, en la vida de estos personajes que llamamos santos, se esconden claves para entender nuestro presente y, quizás, para construir un futuro más auténtico. Pero volvamos al silencio de María. Piensa en la escena. El Gólgota. Sangre, sudor, clavos, insultos. Y en medio de todo ese caos, ella. No la ves gritando, ni maldiciendo, ni siquiera suplicando. La tradición nos la ha pintado llorando, sí, pero incluso esas lágrimas son silenciosas. Un llanto contenido, profundo, que no busca consuelo en el exterior, sino que se hunde en las raíces de su propio ser. ¿No te parece extraño? En un mundo que premia la palabra fácil, el grito más alto, la reacción visceral, María nos ofrece una lección radicalmente opuesta. Nos enseña el poder del silencio como herramienta de resistencia, como refugio interior, como fuente de una fuerza inagotable. Porque, ¿acaso no es en el silencio donde realmente se fraguan las grandes decisiones, donde se procesan los dolores más profundos, donde se encuentra la claridad en medio de la tormenta? Muchos te dirán que el silencio de María es el silencio de la mujer sumisa, de la madre doliente que no tiene voz ni voto ante el destino cruel de su hijo. Pero, ¿y si te digo que están completamente equivocados? ¿Y si te propongo que mires ese silencio con otros ojos? Un silencio estratégico, un silencio elegido, un silencio que desafía el poder patriarcal de la época, que se planta ante la injusticia sin necesidad de palabras altisonantes. Porque, ¿quién dijo que el silencio es sinónimo de debilidad? A veces, callar es la forma más inteligente de hablar. Es observar, analizar, interiorizar. Es prepararse para la acción, pero una acción meditada, una acción nacida de la reflexión profunda, no del impulso ciego. Y María, en su silencio, estaba haciendo precisamente eso. Estaba asimilando la magnitud de lo que estaba ocurriendo, estaba procesando el dolor más inimaginable, pero también, estaba manteniendo viva la llama de la esperanza. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Gritar no cambiaría nada. Suplicar sería inútil. El poder estaba en manos de otros, de hombres crueles y ciegos. Pero el verdadero poder, el poder que trasciende lo terrenal, ese poder residía en ella, en su silencio, en su capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, en su fe inquebrantable en un futuro que, en ese momento, parecía absolutamente desolador. Piensa en tus propios momentos oscuros. Esos instantes en los que el mundo se te cae encima, en los que te sientes solo, perdido, sin fuerzas para seguir adelante. ¿Cuál es tu reacción habitual? ¿Gritas? ¿Te quejas? ¿Te hundes en la desesperación? Es comprensible, es humano. Pero, ¿y si probaras algo diferente? ¿Y si, por un momento, te inspiraras en el silencio de María? No te estoy pidiendo que te calles ante la injusticia, ni que reprimas tus emociones. Te estoy invitando a explorar el poder transformador del silencio interior. A encontrar en tu propio silencio un espacio de calma, de reflexión, de conexión con tu fuerza interior.
porque, a veces, la respuesta que buscas no está en el ruido del mundo exterior, sino en la quietud de tu propio corazón. El silencio de María no es un silencio fácil. Es un silencio que duele, que quema, que exige una fortaleza sobrehumana. Pero es también un silencio fecundo, un silencio que da a luz a la esperanza, a la fe, a la resurrección. Un silencio que, siglos después, sigue resonando con una fuerza inigualable, recordándonos que incluso en la noche más oscura, la luz puede brotar del silencio más profundo. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar la lección silenciosa de María en esta Semana Santa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué María guarda silencio? Quizás has pensado que su silencio es un vacío, una falta, una ausencia. Pero, ¿y si te dijera que estás mirando en la dirección equivocada? ¿Y si te dijera que el silencio de María no es la nada, sino todo lo contrario, una presencia tan profunda y poderosa que las palabras palidecen en comparación? Piensa por un momento en el mundo que te rodea. Un mundo que te bombardea constantemente con ruido, con voces que gritan por atención, con opiniones que se imponen sin pedir permiso. Un mundo donde el que más habla parece tener la razón, donde el silencio se interpreta como debilidad, como ignorancia, como falta de opinión. Te han enseñado a temer el silencio, a llenarlo desesperadamente con palabras, con música, con distracciones. Te han convencido de que el silencio es incómodo, que es un espacio vacío que hay que llenar a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que ese miedo al silencio es precisamente lo que te impide ver la verdad? ¿Y si te dijera que en ese aparente vacío reside una riqueza inexplorada, una fuerza latente, una forma de comunicación que va mucho más allá de las palabras? El silencio de María no es una pared que te separa de ella, es un océano profundo que te invita a sumergirte en sus profundidades. Imagina por un instante el silencio de un bosque antiguo, antes de que el primer pájaro cante al amanecer. No es un silencio muerto, es un silencio expectante, un silencio cargado de vida potencial, de misterios ocultos bajo la corteza de los árboles centenarios. Es un silencio que respira, que palpita, que espera ser descubierto. El silencio de María es así. No es la ausencia de sonido, es la presencia densa de algo que es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado profundo para ser reducido a simples palabras. Te han hecho creer que la fuerza reside en la voz que se alza, en la palabra que convence, en el argumento que domina. Pero, ¿no has notado alguna vez que las palabras pueden ser trampas? Que pueden ocultar, manipular, distraer. Que pueden ser armas de doble filo, utilizadas para construir imperios y para destruir almas. El silencio, en cambio, es incorruptible. No miente, no engaña, no manipula. Simplemente asterisco es asterisco. Y en ese ser silencioso, en esa quietud contemplativa, reside una fuerza diferente, una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada, una fuerza que se siente en la vibración del aire, en la mirada penetrante, en la simple presencia. Piensa en los grandes líderes espirituales, en los sabios de la antigüedad. Eran conocidos por su verborrea incesante o por su capacidad de escuchar en silencio, de meditar en la quietud, de encontrar la respuesta en el eco de su propia alma. El silencio es el crisol donde se forjan las ideas más profundas, donde nacen las intuiciones más brillantes, donde se encuentra la verdadera sabiduría. Te han enseñado a buscar las respuestas fuera de ti, en los libros, en los expertos, en las opiniones de los demás. Pero, ¿y si la respuesta que buscas reside en tu propio silencio interior, en ese espacio sagrado que has olvidado en medio del ruido del mundo? Quizás te incomoda el silencio de María porque te enfrenta a tu propio silencio interior, a ese espacio que has evitado cultivar, a esa voz que has silenciado para poder encajar en el coro ensordecedor de la sociedad. El silencio de María es un espejo que refleja tu propia necesidad de silencio, tu propia hambre de contemplación, tu propia sed de profundidad. Es un desafío a tu comodidad superficial, una invitación a abandonar la orilla segura del ruido y a aventurarte en las aguas profundas de la reflexión. Te han dicho que la esperanza reside en la acción, en el movimiento constante, en la lucha incesante. Pero, ¿no has notado alguna vez que la acción sin reflexión es vacía, que el movimiento sin dirección es agotador, que la lucha sin propósito es inútil? La verdadera esperanza no nace del ruido de la acción frenética, sino del silencio fértil de la contemplación.
Es en el silencio donde se gestan las ideas transformadoras, donde se encuentran las soluciones creativas, donde se renueva la fe en el futuro. El silencio de María no es desesperación, es esperanza en estado puro, una esperanza que se nutre de la profundidad de su ser, una esperanza que irradia sin necesidad de palabras. Observa a María. Mírala en silencio, sin juicios, sin expectativas. Deja de intentar llenar su silencio con tus propias interpretaciones, con tus propios miedos, con tus propias proyecciones. Simplemente observa. ¿Qué ves? ¿Ves vacío? ¿Ves ausencia? ¿O empiezas a percibir una presencia diferente, una fuerza silenciosa, una esperanza que se irradia desde lo más profundo de su ser? El silencio de María no es un problema que hay que resolver, es un misterio que hay que contemplar. Es una puerta a un mundo diferente, un mundo donde la palabra cede el paso a la presencia, donde el ruido se disuelve en la quietud, donde la verdadera fuerza reside en la profundidad del ser. Atrévete a escuchar el silencio de María. Atrévete a escuchar tu propio silencio. Quizás descubras que en ese silencio, en esa aparente ausencia, reside la respuesta que has estado buscando todo este tiempo. Quizás descubras que el silencio, lejos de ser un vacío, es la presencia más plena, más poderosa y más esperanzadora que jamás hayas conocido. En esta historia, hemos hablado de dolor, de espera, de la oscuridad que a veces parece tragarnos enteros. Pero, ¿y el silencio? ¿Qué papel juega ese muro invisible que se levanta cuando las palabras fallan, cuando el grito se ahoga en la garganta? Piensa en María. La hemos visto en el umbral de la incertidumbre, soportando el peso de lo no dicho, de lo que aún no ha llegado. Pero, ¿fue su silencio un simple acto de resignación? ¿Una aceptación pasiva del destino, como si fuera una hoja arrastrada por el viento? ¿O, por el contrario, podría haber algo más, algo oculto bajo la superficie de esa quietud? Pregúntate por un momento, ¿fue el silencio de María pasivo o activo? Simplemente aguantó, encajando los golpes como un saco de boxeo, o en ese silencio latía algo más profundo. Podría ser que, incluso en la más absoluta ausencia de ruido, existiera una forma de acción, una fuerza invisible pero palpable. Muchos confunden el silencio con la inacción, con la falta de respuesta. Te dirán que el silencio es el lenguaje de los cobardes, de los que se esconden, de los que no tienen nada que decir. Te dirán que el ruido, la protesta, la exigencia constante, son las únicas formas válidas de cambiar las cosas. Pero, ¿y si te dijera que el silencio también puede ser una herramienta poderosa? Una herramienta, no de sumisión, sino de resistencia. Imagina por un instante el silencio del estratega antes de la batalla. ¿Es un silencio pasivo? No, es un silencio cargado de cálculo, de planificación, de anticipación. Es un silencio que precede a la acción, que la alimenta, que la hace posible. O piensa en el silencio del artista ante el lienzo en blanco. ¿Está vacío, inerte? No, está preñado de posibilidades, de ideas que bullen, de formas que aún no han tomado cuerpo. Y ahora, vuelve a María. ¿Podría ser que su silencio no fuera el vacío de la desesperación, sino el espacio fértil de la esperanza? ¿Podría ser que, en lugar de simplemente soportar el dolor, estuviera activamente esperando, creyendo en algo que aún no se manifestaba? Esta es la idea de la esperanza activa en medio del silencio. No es una esperanza ingenua, que espera sentada a que las cosas cambien por arte de magia. No es la esperanza del que se engaña a sí mismo con falsas promesas. Es una esperanza mucho más profunda, mucho más exigente. Es la esperanza que nace del convencimiento íntimo de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede abrirse paso. Requiere un tipo de fe que no se basa en pruebas visibles, en resultados inmediatos. Requiere una confianza que va más allá de lo racional, que se ancla en algo instintivo, casi primario. Es la fe que te permite plantar una semilla sabiendo que quizás nunca verás el árbol crecer. Es la fe que te impulsa a seguir caminando en la noche, aunque no veas el final del camino. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde quizás empieces a sentir una punzada de incomodidad. Porque esta esperanza activa, este silencio que no es pasividad, te exige algo. Te exige compromiso,
te exige valentía, te exige una forma de lucha que no siempre es visible, que no siempre se manifiesta en grandes gestos o en palabras altisonantes. Te exige, quizás, enfrentarte a la idea de que el verdadero cambio, la verdadera transformación, empieza en el silencio de tu propio corazón. Empieza en ese espacio íntimo donde te confrontas contigo mismo, con tus miedos, con tus dudas, con tus esperanzas más profundas. ¿Estás dispuesto a explorar ese silencio? ¿Estás dispuesto a considerar que, quizás, la mayor acción posible, la más transformadora, sea precisamente la que nace de la quietud interior? ¿O prefieres seguir creyendo que el silencio es solo un sinónimo de rendición, de derrota, de falta de voluntad? La respuesta, como siempre, está en ti. En tu propia experiencia, en tu propia reflexión. Pero te invito a que, al menos por un momento, te abras a la posibilidad de que el silencio, lejos de ser un vacío, pueda ser un terreno fértil para la esperanza, para la acción, para la transformación. Un terreno donde, incluso en la ausencia de ruido, la vida sigue latiendo, sigue buscando su camino, sigue esperando florecer. Y quizás, solo quizás, descubras que el silencio de María, lejos de ser pasivo, era la semilla de una esperanza activa, una esperanza que, aunque invisible, era la fuerza que la mantenía en pie. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mantiene la esperanza cuando todo a tu alrededor grita desesperación? En esta historia, te invito a mirar a María, no como una figura distante en un vitral, sino como una mujer de carne y hueso, enfrentando un torbellino de emociones y desafíos que quizás te resulten sorprendentemente familiares. Olvídate por un momento de las imágenes edulcoradas. Vamos a explorar la fe de María, una fe que no era ingenua ni automática, sino construida en silencio y sostenida contra toda lógica. Piensa en el silencio de María. No un silencio vacío, sino un silencio preñado de significado, un silencio que habla más fuerte que 1000 palabras. En nuestra cultura del ruido constante, donde se valora la opinión rápida y la respuesta inmediata, el silencio de María puede incomodar, incluso parecer sospechoso. ¿Acaso su silencio ocultaba dudas? ¿Miedo? O quizás, algo mucho más profundo y radical, una confianza inquebrantable, una fe tan sólida que no necesitaba ser expresada con urgencia ni defendida a gritos? Considera la Anunciación. Un arcángel irrumpe en la vida cotidiana de una joven con un mensaje que desafía la lógica, la biología y todas las expectativas sociales. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Imagínate por un instante en su lugar. Una promesa tan grandiosa como desconcertante. ¿No te invadiría la incertidumbre? ¿El miedo a lo desconocido? ¿El pánico ante las posibles consecuencias? Porque seamos honestos, en el contexto de aquella época, una joven soltera embarazada se enfrentaba al rechazo social, al escarnio público, incluso a la lapidación. La promesa divina venía envuelta en un manto de potencial sufrimiento y vergüenza. Y sin embargo, María responde con un sí. Un sí que resuena a través de los siglos. Pero, ¿fue un sí fácil? ¿Un sí ciego? ¿O fue un sí nacido de una profunda reflexión, de un discernimiento silencioso, de una fe que se atrevía a creer en lo imposible, incluso cuando las apariencias gritaban lo contrario? Porque las apariencias, desde el principio, eran dolorosas. Una promesa de alegría que comenzaba con la sombra del escándalo. Una bendición que se entrelazaba con la incomprensión. Profundicemos en esa esperanza activa de María. No era una esperanza pasiva, de brazos cruzados esperando un milagro. Era una esperanza que la impulsaba a actuar, a moverse, a buscar respuestas, aunque fuera en el silencio de su corazón. Después de la Anunciación, María viaja a visitar a su prima Isabel. ¿Escapaba del juicio social? ¿Buscaba confirmación en la palabra de otra persona? O quizás, simplemente, buscaba compartir la inmensidad de lo que le estaba sucediendo con alguien que pudiera comprenderla, alguien que también había experimentado lo extraordinario en su propia vida. Fíjate en las palabras de Isabel: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Incluso dentro de la alegría del encuentro, resuena la palabra clave: creído. La dicha de María no reside en la ausencia de dudas o miedos, sino en su capacidad de creer a pesar de ellos.
En su decisión firme de anclar su esperanza en la promesa, incluso cuando la tormenta de la incertidumbre amenazaba con arrastrarla. A lo largo de los evangelios, el silencio de María persiste. En Caná, interviene con discreción pero con determinación ante la falta de vino. En el Calvario, permanece de pie, en silencio, ante el sufrimiento extremo de su hijo. Un silencio que no es indiferencia, sino una forma profunda de acompañamiento, de presencia incondicional, de fe que no necesita palabras para expresarse. Este silencio de María, esta fe inquebrantable, nos interpela directamente. En tus propias tormentas, en tus propios momentos de oscuridad y duda, ¿dónde anclas tu esperanza? En las apariencias, a menudo engañosas y cambiantes, o en una promesa que trasciende lo visible, que se arraiga en lo profundo de tu ser. La fe de María no es un cuento de hadas, es un desafío radical a nuestra forma de entender la realidad. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a escuchar el silencio, a confiar en lo invisible, a creer contra toda esperanza, incluso cuando el mundo entero parece decirnos que es absurdo. Porque, seamos sinceros, la promesa de Dios, en muchas ocasiones, parece absurda. Promete paz en un mundo en guerra, amor en medio del odio, esperanza en la desesperación. Y sin embargo, la historia de María nos recuerda que la fe no es la negación de la realidad, sino una forma diferente de verla, una forma de percibir la semilla de lo posible incluso en el terreno más árido, una forma de creer que, incluso en el silencio más profundo, Dios sigue hablando, sigue prometiendo, sigue actuando. Y que, a veces, el silencio más elocuente, la respuesta más poderosa, es simplemente creer. Creer como María, con una fe inquebrantable, anclada en la promesa, incluso cuando las apariencias son dolorosas y el camino incierto. En esta historia, nos adentramos en la espesura del silencio de María. No te engañes pensando que ya lo has entendido todo. El dolor, sí, el miedo, por supuesto. ¿Pero crees de verdad que esas dos sombras son suficientes para explicar la muralla que María levantó? ¿Crees que el alma humana es tan simple, tan predecible, que con etiquetar el sufrimiento y el temor, hemos descifrado el enigma? Piensa un momento en esos silencios tuyos, esos que te habitan y que nadie más conoce. ¿Son siempre el resultado directo de un golpe? A veces, el silencio es una estrategia, una forma retorcida de poder. ¿Lo habías considerado? Quizás María, en su silencio, no solo se protegía, sino que también observaba, juzgaba, incluso manipulaba sin decir una sola palabra. Es fácil caer en la trampa de la víctima indefensa. Es cómodo pensar en María como un ser roto, silenciado por la brutalidad del mundo. Pero, ¿y si su silencio fuera también una forma de resistencia? Una resistencia pasiva, sí, pero resistencia al fin y al cabo. ¿No has oído decir que el silencio otorga? Que a veces, callar es la forma más elocuente de hablar. Imagina por un instante que María no es solo una víctima, sino también una estratega silenciosa. Que su mutismo no es solo un vacío, sino un espacio lleno de pensamientos no dichos, de planes quizás oscuros, de intenciones que se ocultan tras la máscara del dolor. ¿Te incomoda esta idea? ¿Te perturba pensar que la fragilidad aparente puede esconder una fortaleza insospechada, una astucia silenciosa? La esperanza, dijimos. María tenía esperanza. Pero, ¿qué tipo de esperanza? ¿Una esperanza ingenua, infantil, la de un cuento de hadas? ¿O una esperanza más oscura, más pragmática, una esperanza que se nutre de la venganza, de la revancha, del ajuste de cuentas silencioso? ¿No crees que incluso la esperanza puede ser una semilla de silencio? Porque a veces, la esperanza se alimenta de la discreción, del secreto, de la paciencia que aguarda en la sombra. Quizás María entendió algo que tú y yo aún no hemos comprendido del todo, que el ruido del mundo es ensordecedor, pero el silencio puede ser un arma afilada. Que las palabras a menudo son trampas, pero el silencio es un refugio impenetrable. Que la vulnerabilidad expuesta es un blanco fácil, pero la opacidad del silencio desorienta, confunde, incluso a los más crueles. Piénsalo bien. ¿No has sentido alguna vez el poder del silencio? Ese momento en que te callas y dejas que los demás llenen el vacío con sus propias inseguridades, con sus propias proyecciones.
Ese instante en que tu silencio les obliga a enfrentarse a sus propios fantasmas, a sus propias interpretaciones, a sus propios miedos. El silencio puede ser un espejo que refleja las sombras de los demás. ¿No crees que María podría haber utilizado ese espejo? No te apresures a juzgarla. No te conformes con las respuestas fáciles, con las explicaciones simplistas. El silencio de María es un laberinto complejo, con múltiples entradas y salidas, con recovecos oscuros y pasajes secretos. No es solo dolor, no es solo miedo. Es una constelación de razones entrelazadas, algunas visibles, otras ocultas en las profundidades del alma humana. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Si te encontraras en un abismo de dolor y miedo, ¿gritarías para que el mundo te escuchara? ¿O te refugiarías en el silencio, te harías invisible, te convertirías en un enigma inescrutable? La respuesta, quizás, no sea tan obvia como crees. Porque el silencio, a veces, es la única voz que nos queda. Y en ese silencio, a menudo, reside la verdad más incómoda. La verdad que preferimos no escuchar. La verdad que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras propias sombras, nuestros propios silencios. En esta historia, te invito a considerar algo que a menudo se confunde con vacío, con ausencia, el silencio. Piensa en María, la Madre, la figura que a menudo se presenta envuelta en palabras suaves y oraciones recitadas. Pero detente un momento. ¿No te has preguntado alguna vez por los silencios de María? Esos momentos no dichos, esas pausas en la narración, esos huecos que la historia a veces prefiere ignorar. Se habla del dolor de María, un dolor inmenso, lacerante. Claro que sí, el dolor de ver a un hijo sufrir, de perderlo de la manera más cruel. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no es solo la muda expresión del sufrimiento? ¿Y si fuera algo más profundo, algo incluso, inquietante? Imagina el momento en que María recibe la noticia, esa noticia que cambia el curso de su vida para siempre. Un ángel, palabras grandilocuentes, una misión divina. Pero, ¿cuánto silencio hubo después de esas palabras? Un silencio denso, cargado de preguntas sin respuesta, de un misterio que la sobrepasaba. Un silencio que no era ignorancia, sino una inmersión en lo incomprensible. Y luego, el nacimiento, la vida de ese hijo, los milagros, las multitudes, la fama. Todo ruido, todo clamor. Pero en medio de todo ese bullicio, ¿no crees que María cultivó un silencio interior? Un espacio sagrado donde rumiaba lo que veía, donde intentaba descifrar el significado oculto tras lo aparente. Un silencio que no era pasividad, sino una escucha atenta, una contemplación activa. Piensa en las bodas de Caná. Jesús realiza su primer milagro a instancias de María. Ella ve la necesidad, interviene, pero lo hace con una discreción asombrosa, casi en susurros. ¿No te parece que ahí, en esa petición silenciosa, en esa confianza callada, hay una forma de oración más poderosa que cualquier letanía? Y luego, la pasión. El camino al Calvario. La crucifixión. El silencio de María ante la injusticia brutal, ante la crueldad humana desatada. Un silencio que algunos interpretan como sumisión, como resignación. Pero, ¿y si fuera una forma de resistencia? Una resistencia silenciosa, profunda, inquebrantable. ¿Por qué? ¿Qué palabra podría ser suficiente ante semejante horror? ¿Qué grito podría competir con el estruendo del martillo, con el escarnio de la multitud, con el silencio cómplice de los poderosos? En ese silencio, María no se rinde, no se quiebra. En ese silencio, ella está presente, absolutamente presente, sosteniendo el dolor del mundo con su propio dolor. En ese silencio, ella intercede. No con grandes discursos, no con súplicas ruidosas, sino con la fuerza callada de su amor, con la profundidad insondable de su fe. Quizás te han enseñado a orar con palabras, con fórmulas, con rezos aprendidos de memoria. Y eso está bien, no lo niego. Pero, ¿alguna vez has intentado orar en silencio? No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia, de escucha, de contemplación. Un silencio donde te despojas de las palabras, de las ideas preconcebidas, de las expectativas.
Un silencio donde te abres a lo desconocido, a lo inefable, a lo que está más allá de tu comprensión. Ese silencio, el silencio de María, es una oración poderosa. Es una forma de comunicación que trasciende el lenguaje verbal, que llega a lo más profundo del ser, que conecta con lo divino. Es un silencio que no te aísla, sino que te une a una realidad más grande, a un misterio que te envuelve y te transforma. Y en ese silencio, también se encuentra la fortaleza. La fortaleza para afrontar las dificultades, para resistir las presiones, para mantenerte firme en tus convicciones. Porque el ruido del mundo, el clamor de las opiniones, el bombardeo de las informaciones, todo eso te debilita, te dispersa, te aleja de ti mismo. En cambio, el silencio te centra, te reúne, te da acceso a una fuente de energía interior inagotable. Piensa en esos momentos en que te sientes abrumado, perdido, confundido. ¿Qué haces? ¿Te refugias en el ruido, en la distracción, en la actividad frenética? ¿O, por el contrario, buscas un espacio de silencio? Un lugar donde puedas desconectar del exterior y conectar contigo mismo, con tu interioridad, con esa voz silenciosa que te guía y te fortalece. El silencio de María no es un silencio pasivo, resignado. Es un silencio activo, creador, resistente. Es un silencio que te invita a la contemplación, a la comprensión profunda, a la oración auténtica. Es un silencio que te ofrece una fuente inagotable de fortaleza interior. Atrévete a explorar ese silencio. Atrévete a escuchar lo que te dice. Quizás descubras que en el silencio, paradójicamente, se encuentra la palabra más verdadera, la fuerza más poderosa, la presencia más real. En esta historia, vamos a sumergirnos en un silencio diferente. Un silencio que no es la ausencia de sonido, sino un espacio profundo dentro de ti. Un espacio que a menudo evitas, que te incomoda, que te confronta con preguntas que preferirías no escuchar. Piensa en esos momentos de oscuridad personal. No hablo de la oscuridad física de la noche, sino de esa noche del alma. Esa sensación opresiva cuando las luces se apagan dentro de ti, cuando las certezas se desmoronan, cuando te sientes solo incluso rodeado de gente. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? En ese lugar donde el ruido del mundo exterior se intensifica para llenar el vacío interno, donde las redes sociales, las noticias, las opiniones ajenas gritan para acallar esa voz tenue y persistente que surge desde el fondo de tu ser. Ahora, imagina a María. No la María idealizada de las estampitas, sino una mujer real, de carne y hueso, enfrentando el horror, la incomprensión, el dolor más desgarrador que una madre puede soportar. Piensa en su silencio durante esos días terribles. Un silencio que no era sumisión, ni ignorancia, ni siquiera resignación. ¿Crees que su silencio era vacío? ¿O era un silencio cargado, denso, repleto de preguntas sin respuesta, de un dolor que traspasa las palabras, de una fe que se tambalea pero que, aún así, persiste? Nos han enseñado a temer el silencio. A llenarlo con ruido, con actividad, con distracciones. Nos han vendido la idea de que el silencio es el enemigo del progreso, de la felicidad, de la productividad. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en ese silencio donde reside la clave para encontrar algo genuino, algo verdadero en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te cuesta tanto estar a solas contigo mismo? ¿Por qué necesitas constantemente la validación externa, la aprobación ajena, la opinión de otros para sentirte completo? Quizás sea porque en ese silencio, en esa soledad elegida, te encuentras cara a cara con aspectos de ti mismo que no te gustan, que te incomodan, que preferirías mantener ocultos incluso de ti mismo. Esa Semana Santa personal, ese descenso a tu propio silencio, puede ser aterrador. Es como bajar a un sótano oscuro y polvoriento, lleno de cosas olvidadas, de fantasmas del pasado, de miedos reprimidos. Pero, ¿y si en ese sótano, entre el polvo y la oscuridad, encontraras algo valioso? Algo que habías perdido, algo que habías olvidado, algo que te pertenece y que te puede dar fuerza para seguir adelante. Piensa en tus propias Semanas Santas. Esos periodos de tu vida donde todo parece desmoronarse, donde la esperanza se diluye, donde te sientes crucificado por las circunstancias, por las decisiones, por la vida misma. ¿Cómo reaccionas ante esos momentos? ¿Huyes hacia el ruido, hacia la distracción, hacia la negación?
¿O te atreves a entrar en ese silencio, a enfrentar la oscuridad, a buscar en tu interior la chispa de esperanza que aún pueda quedar? María no gritó, no se rebeló ruidosamente, no buscó culpables. Su silencio fue un silencio de espera, de reflexión, de profunda conexión con su dolor y, quizás, con algo más grande que ella misma. Un silencio que no era pasivo, sino activo, un silencio que engendró esperanza en medio de la desesperación. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu propia vida? ¿Cómo puedes encontrar esperanza en tus propias Semanas Santas? Primero, atrévete a silenciar el ruido exterior. Apaga el teléfono, desconéctate de las redes sociales, busca un espacio tranquilo donde puedas estar a solas contigo mismo. No necesitas un monasterio, ni una montaña remota. Puede ser tu habitación, un parque, un rincón tranquilo de tu casa. Lo importante es crear ese espacio de silencio interior. Segundo, no temas a lo que encuentres en ese silencio. Es probable que surjan pensamientos incómodos, emociones dolorosas, recuerdos reprimidos. No los juzgues, no los ignores, no intentes silenciarlos a la fuerza. Observa, siente, permite que estén ahí. Como quien observa una tormenta desde la ventana, sin intentar controlarla, sin intentar detenerla. Tercero, busca en ese silencio la semilla de esperanza. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un resquicio de luz, una posibilidad de renacer. Quizás esa esperanza no sea la que esperabas, quizás no sea una solución mágica a tus problemas. Pero puede ser una fuerza interior, una comprensión más profunda, una nueva perspectiva que te permita seguir adelante. El silencio de María no fue un silencio vacío. Fue un silencio preñado de significado, de dolor, de esperanza. Tu silencio personal también puede serlo. No huyas de él. Entra en él. Descúbrelo. Y quizás, en ese silencio profundo, encuentres la esperanza que buscas en tus propias Semanas Santas. Porque la esperanza, a veces, no se encuentra en el ruido de las multitudes, sino en el silencio íntimo de tu propio corazón. Y recuerda, incluso en Viernes Santo, el domingo de resurrección siempre llega. ¿Una lección solo para Semana Santa? El silencio de María en la vida diaria. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el silencio de María durante la Semana Santa? Todos lo hemos visto en las representaciones, en las imágenes. María, la Madre de Jesús, presente en los momentos más cruciales, pero envuelta en un halo de silencio. Un silencio que a menudo interpretamos como dolor, como sumisión, como resignación ante el destino. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio es mucho más? ¿Y si te dijera que ese silencio, que parece tan propio de la Semana Santa, es en realidad una lección para cada día de tu vida? Piensa por un momento. Semana Santa. Pasión, muerte y resurrección. Un torbellino de emociones, de imágenes impactantes, de rituales solemnes. Y en medio de todo ese ruido, de toda esa intensidad, está ella, María, en silencio. Observando, sintiendo, acompañando. Pero en silencio. Y nosotros, desde fuera, a menudo lo reducimos a un mero acompañamiento pasivo. Pobre María, sufriendo en silencio. Como si el silencio fuera solo eso, sufrimiento. Como si el silencio fuera sinónimo de debilidad. Pero, ¿y si te dijera que tu interpretación es errónea? ¿Y si te dijera que el silencio de María no es un silencio vacío, sino un silencio cargado de significado, un silencio activo, un silencio poderoso? Un silencio que no se limita a esos días de Semana Santa, sino que resuena, o debería resonar, en tu vida cotidiana. Porque, seamos honestos, ¿cuánto silencio hay en tu vida diaria? En esta era de la información constante, del ruido incesante, de las redes sociales que nos exigen una opinión para cada cosa, del trabajo que nos bombardea con mensajes a todas horas. ¿Dónde queda el silencio? ¿Lo buscas? ¿Lo evitas? ¿Te da miedo? Quizás pienses que el silencio es aburrido, que es improductivo, que es una pérdida de tiempo. Quizás creas que el silencio es para los monjes en los monasterios, para los místicos en las montañas, pero no para ti, que tienes una vida normal, una vida activa, una vida llena de cosas. Pero, ¿estás seguro de que esa vida llena de cosas te llena realmente?
¿O te vacía? ¿No te has parado a pensar que quizás, precisamente en ese ruido constante, en esa necesidad de estar siempre conectado, estás perdiendo algo esencial? María, en la Semana Santa, nos muestra otra vía. Nos enseña que el silencio no es ausencia, sino presencia. Presencia ante el dolor, sí, pero también presencia ante la vida. Presencia ante lo sagrado. Un silencio que no es huida, sino encuentro. Encuentro con uno mismo, encuentro con lo trascendente, encuentro con los demás en su verdadera profundidad. Y aquí es donde la lección de María se vuelve radicalmente relevante para tu día a día. ¿Por qué? ¿Te atreves a aplicar ese silencio a tu vida? No te estoy pidiendo que te conviertas en un ermitaño, ni que te aísles del mundo. Te estoy preguntando si te atreves a introducir momentos de silencio consciente en tu jornada. Momentos para desconectar del ruido exterior y conectar con tu voz interior. Esa voz que a menudo se ahoga entre el clamor de las notificaciones y las exigencias del mundo. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces hablas por hablar? Que llenas los silencios con palabras vacías, con comentarios superficiales, con opiniones no solicitadas. ¿Por qué? ¿Qué temes encontrar en el silencio? ¿Acaso temes enfrentarte a tus propias inseguridades, a tus propias contradicciones, a tus propias sombras? El silencio de María no es un silencio cobarde. Es un silencio valiente. Es el silencio de quien se atreve a mirar de frente la realidad, por dura que sea. Es el silencio de quien confía en la fuerza interior, en la sabiduría que emerge del